Hay que apagarlo, espérate que... Hola a todos. Estamos esperando un par de minutos más para que termine de ingresar la gente. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a comenzar la charla. Para la charla hemos silenciado los micrófonos de todos, pero si alguien tiene una pregunta, dos opciones, puede levantar la manito virtual. Como voy a compartir imágenes en pantalla, probablemente no los podamos ver a todos de una vez y por ahí tardemos un poquito en ubicar las manitos. Pero pueden escribir en el chat o directamente abrir su micrófono y pegar el grito, ¿ok? Sin timidez, con confianza. Bueno, hoy voy a empezar ya a compartir pantalla. ¿Ven bien? María, ¿se ve bien? Sí. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar, voy a compartirles un poco acerca de este texto del medioevo inglés que se llama La nube del no saber. Es una enseñanza acerca de lo esencial del momento presente para la práctica contemplativa. Así que yo lo que les propongo ahora, para ir dejando afuera todo lo que no vamos a necesitar ahora y conectar un poquito con el momento presente,
es que nos acomodemos cómodamente en nuestras sillas, almohadón, cama, zafu, lo que fuera que tengamos, o donde estemos ubicados. Y pueden repetir el mantra que nos enseñó John Main, Maranatha, o pueden repetir una palabra, o pueden simplemente respirar y conectar con la respiración y aprovechar para conectar con el peso del cuerpo sobre los apoyos de donde estemos ubicados y hacer 3 minutitos de silencio. Así terminamos todos de llegar y podemos comenzar con la charla. Bueno, compro pan nomás. No me pide cosas, una mano. Pero... Muy bien. Vamos entonces a introducirnos en este texto. Yo no sé, bueno, ahí está. La nube del no saber es un texto, como les decía, del medioevo inglés,
que fue escrito como una guía espiritual en la segunda mitad del siglo XIV, poco después de 1390. Voy a ver si puedo minimizar esto. Ahí está. Perdón que estaba tapándola. Fue escrito por un monje desconocido, probablemente cartujo, que habría vivido en Inglaterra. Está escrito en 75 capítulos breves, son realmente muy cortitos, y el libro en sí es corto, a pesar de sus 75 capítulos. Este monje lo escribe como una enseñanza a un joven de 24 años acerca de la vida contemplativa en la que el alma se une a Dios. Uno de los pocos datos ciertos que hay, porque lo menciona en una parte del libro, es que el aprendiz o el alumno es un joven de 24 años. Todo lo demás es bastante incierto. Ahora, ¿quiénes son los monjes cartujos? Porque es una orden que todavía existe. Y de hecho, creo tenemos en la audiencia algunos participantes de Córdoba, en Argentina desde finales del siglo pasado, creo que se completó en el año, creo que se terminó de completar en el año 2004, pero bueno, hay una cartuja en Córdoba, que así se llaman los monasterios cartujos, en Deanfunes. Es una orden contemplativa católica que la funda en el 1084 San Bruno. Y su lema es Stat crux dum volvitur orbis, en latín, que significa cruz estable mientras el mundo cambia, ¿sí? Y aquí tienen su emblema. Hermosa imagen, ¿no? Cruz estable mientras el mundo cambia. En algunas de nuestras primeras charlas, ¿no? Hablábamos de cómo podíamos imaginar la actividad de oración como una rueda, ¿no? Donde en su periferia están los distintos tipos de oración verbal, devocional, vocal, y a medida que vamos al centro, y algo parecido veíamos con el laberinto de Chartres, está ese punto inmóvil alrededor del cual gira todo, y que es el asiento del ser, es el Cristo. Esta cruz estable mientras el mundo cambia hace un poco referencia a esto, es una hermosa imagen. Es de las más austeras en la práctica, caracterizada por su sencillez y moderación. A lo largo de su historia ha permanecido en la pobreza sin dejarse tentar por el lujo. Todos los cartujos están exentos de la dependencia de obispos y cardenales. Los priores dependen directamente del Supremo de la Orden, que es el prior de la Gran Cartuja, y hay un procurador general de la Orden para las relaciones con la Santa Sede, que vive en los alrededores de Roma. Vamos a ir entonces, como a mí particularmente me gusta, soy muy amigo del contexto, ¿no? Antes de abordar alguna enseñanza o texto, a mí me gusta y creo que es útil ir conociendo contextos, ¿no? Y un poco el contexto de los cartujos históricamente y hoy en día es este. Ahora bien, siguiendo con el contexto. El contexto histórico, muy importante en particular por el momento que estamos viviendo nosotros en este presente. El contexto histórico es la segunda mitad del siglo XIV. ¿Qué había en la segunda mitad del siglo XIV? La pandemia, ¿no? La peste negra. Que fue del 1347 al 1353. Si estamos aburridos de la cuarentena con 100 días, yo particularmente estoy empezando a aburrirme, imagínense esta peste que duró del 47 al 53, 6 años, pero siguió después, es decir, hasta que se encontró tratamiento, siguió azotando Europa durante muchísimo tiempo, mucho más que 6 años.
estaba inmerso en la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, entre el 1337 y el 1453. Y fue la época, entre 1309, ahora ya pasando al cristianismo y en especial al catolicismo, fue la época del célebre cautiverio de Aviñón. Un cautiverio que, según los académicos y según la historia, fue bastante corrupto, hizo mucho daño a la iglesia, 7 papas secularizados, y ahí están los nombres, los pueden leer, se establecieron en Aviñón y adoraron la opulencia, comieron de platos de oro, lucharon guerras costosas y se entrometieron en la política en lugar de alimentar a los pobres y seguir a Cristo. Fueron este tipo de conductas por parte de la Iglesia en aquel momento que conformaron el prolegómeno, ¿no?, de la Reforma Luterana, que casualmente proponía una vuelta al cristianismo pre-Constantino, el cristianismo pre-momento en que Roma, el imperio, adopta el cristianismo como religión oficial. Todo esto lo he tomado, y para prepararla, ahora les voy a contar un poco, pero la Nube del No Saber está escrito en inglés medieval. Como muchos textos de los místicos, por ejemplo, en español, Teresa de Ávila o Juan de la Cruz, leerlos en su versión original es bastante difícil. Por eso, hace no tanto se publicó una nueva traducción de una académica, Carmen Acevedo Butcher, americana, y ella lo tradujo, está en inglés, ¿no? Pero me es mucho más fácil traducir al español de un inglés contemporáneo y bastante estudiado para transmitir, no literalmente, sino el significado, porque quien traduce es además una persona de una formación académica y espiritual muy profunda. Así que todos estos datos están tomados de allí, aunque también los pueden encontrar en Wikipedia o en cualquier otra fuente diferente, ¿no? Bien. Ahora, en medio de todo este despiole, imagínense un contexto quizás bastante parecido al de ahora, en términos, no por supuesto, de avances tecnológicos y de sociedad, pero sí en cuanto a la presencia de pestes, a la presencia de guerras, a la presencia de una tensión social. Creo que no lo mencioné, voy a volver un segundito. Algo no menor que también resuena con las tensiones sociales alrededor del mundo y en particular en América Latina, es la revuelta de los campesinos, ¿sí? El gran levantamiento de 1381, que fue en esencia contra los señores feudales. Todo tiene algún correlato con lo que vivimos hoy, ¿no? Siempre se pensó en el medioevo como el oscurantismo, como la edad oscura. Sin embargo, produjo los místicos más ricos, más prolíficos también, y voces que en su día hicieron oír su voz con energía. Por ejemplo, Walter Hilton en Inglaterra, ¿no? Y les voy a citar algunas de las cosas que decían. Por ejemplo, Walter Hilton decía: deseo el amor de Dios no porque soy digno de él, sino porque soy indigno de él. La queridísima Juliana de Norwich, ahí la vemos sosteniendo su obra principal, que es Las revelaciones del amor divino, que entre otras muchas hermosísimas cosas decía: y todo estará bien. Y todo estará bien. Y todo tipo de cosas serán muy buenas. Si uno no leyó la vida de Juliana, diría: esta es una optimista, esta vive en una nube de alegría y en una
nube de desconexión, no. Esta señora tuvo una vida durísima, plagada y acechada por todo tipo de enfermedades, y en esas enfermedades y en esas dolencias pudo ver su cuerpo enfermo, pero también pudo ver su unión profunda con Dios. Pudo ver la naturaleza genuina del pecado como la separación de Dios. Y estas revelaciones, y en medio de estas revelaciones, digamos, ella ve que al final todo pasa de acuerdo a un plan, por algo, aunque a nosotros nos cueste comprender, ¿no? O sea, que ella haya podido decir eso en medio de tanto dolor, habla de que en realidad estaba observando desde otro lugar, ¿no? Richard Roll aquí, el célebre, ¿no?, Tomás de Kempis, que, por ejemplo, uno de sus... Tiene, su obra más célebre, por ahí al que le gusta un poco la teología y la historia del cristianismo, se llama Imitación de Cristo. Pero él decía, no te enfades porque no puedes hacer a los demás como deseas que sean, ya que no puedes hacerte a ti mismo como deseas ser. A ver, no lo dice un coach ontológico de nuestros días, ¿sí? Lo dice en el siglo XIV Tomás de Kempis, en el pleno medioevo, en medio de estas guerras feroces, de estos abusos, opulencias por parte, en ese caso, de la Iglesia, pero de toda la nobleza en general. Meister Eckhart, un amigo de la casa, hemos hablado mucho de él, es un monje dominico alemán, que entre otras cosas decía entonces, una época en la que se construían catedrales y se ponían imágenes de todo tipo de Dios, decía, quien quiera ver a Dios tiene que ser ciego. Y esto habla mucho de eso, lo que en teología cristiana se conoce como la vía negativa. La vía negativa, o la teología apofática, es la teología que define a Dios por lo que no es. Otro dicho célebre de Meister Eckhart es: le rezo a Dios para que me libere de Dios. No es de extrañar que hasta hace unos 10, 15 años figuraba para la Iglesia como hereje, y fue reivindicado por Benedicto XVI hace no tanto. ¿Por qué? Porque decía cosas súper desafiantes, súper disruptivas para aquella época, ¿no? Cuando él dice, le pido a Dios que me libre de Dios, o le rezo a Dios que me libre de Dios, lo que está queriendo decir es, quiero la experiencia de Dios, no me des imágenes, no me des estampitas, no me des estatuas, dame la experiencia de Dios. Tenemos a Catalina de Siena en Italia, que en medio de toda esa injusticia y despelote, grita, basta de silencio, gritad con 100.000 lenguas, porque por haber callado el mundo está podrido. No, probablemente podría perfectamente ser una ancestra de Greta Thunberg, ¿no es cierto?, o de tantas voces que hoy se hacen escuchar de cómo está el mundo. Pero era una religiosa mística de la Europa medieval. Teresa de Ávila, también muy conocida sobre todo aquí en Argentina. Si en medio de las adversidades persevera el corazón, con serenidad, con gozo y con paz, eso es amor. Una hermosa llamada de atención para las versiones más románticas del amor, las concepciones, ¿no? Lo que el amor es de verdad es perseverar ante la adversidad, ¿no?, con el corazón. Y por último, solo hay puntitos suspensivos al final, porque realmente sigue y sigue y sigue, ¿no? Juan de la Cruz, que también
muchas cosas que dejó, como su libro célebre La noche oscura del alma. Decía, el que no ama ya está muerto, ¿no? Todas estas cosas son por ahí para no leerlas y dejarlas acá, sino bajarlas acá. Es decir, somos amor. Si no estamos amando, no estamos vivos. Por eso muchas veces cuando no amamos nos sentimos morir o nos sentimos intoxicados de todas las emociones negativas, ¿no? Furia, envidia, ira, etc. Entonces, bien, ¿cómo está escrito la nube del no saber? Como les decía, yo, acá voy a minimizar de vuelta esto, me gusta dejar las pocas caras que veo 6. Estoy viendo en este momento a Marcela, a Milka, a Cecilia, a Liliana y a Ana. El resto hay que ir pasando con la flechita, ¿vieron? Por ahí lo saben de haber participado en cursos, pero si no, me siento como hablando al vacío y no me gusta tanto. Entonces, sí, hago un pedido. Si alguien tiene el micrófono abierto, aparentemente hay cada tanto algún ruidito, le agradezco si puede silenciarse. ¿Quién? Bueno. Entonces, les decía, el Middle English, que es la lengua en la que está escrito esto, es un inglés medieval que se habló después de la conquista normanda, batalla de Hastings, 1066, hasta los finales del siglo XV, ¿no? Y el tipo de documento al que uno accede tiene más o menos esta pinta, el que está acá a la derecha. Bueno, yo no tengo las habilidades ni las posibilidades de acceder a estos documentos, pero sí, por eso les decía, accedí a esta traducción de Carmen Acevedo Butcher, de la nube, que se esforzó mucho por a ese... no solo el inglés es difícil porque las palabras son difíciles, sino que usaban también otras construcciones, y poder entender lo que realmente quisieron decir requiere de un especialista. Entonces está escrito en Middle English, está escrito como de maestro a discípulo, ¿sí? Es decir, anónimo, vamos a llamarlo así al señor que lo escribe, anónimo, porque es anónimo, pero bueno, vamos a tomarlo como nombre de pila en este caso. Anónimo le dice a su joven discípulo, te voy a regalar este libro. Le pide que trate de no compartirlo con gente que no lo va a entender, con gente de aquella época también. Imagínense, tanta guerra, tanta cosa, la gente también era muy, por un lado, de acción y no de contemplación, quizá no instruida en temas espirituales, y él decía, es al divino botón que esto caiga en esas manos, porque te vas a atraer todas las furias del mundo, mejor, perfil bajo, guárdatelo. Parte del carisma de este libro es el tono personal que usa el autor. Pareciera como que estamos escuchando la conversación entre dos amigos cuando lo leemos. Obviamente, Anónimo está escribiendo a alguien que conoce bien. Igualmente, Anónimo, este amigo desconocido, tiene 24 años en el momento de la creación de la nube. Es el único hecho sólido que tenemos sobre el autor o la audiencia. El tono es de un diálogo afectuoso. Es animado e íntimo. Esperamos tal tono entre aquellos que se conocen bien en una relación estudiante-maestro o director-novicio espiritual. ¿Ok? Entonces le dice Anónimo a su estudiante una advertencia sin adornos, y le dice, solo recibimos el momento presente. El tiempo está hecho para nosotros, no nosotros para el tiempo. Ninguno de nosotros tiene una excusa en el día del juicio. Cuando vamos ante Dios, podríamos pensar, ¿no? Esta es una expresión muy cristiana, el día del juicio, podríamos pensar, ¿no? El día que dejemos este plano, no tenemos una excusa, le dice, para dar cuenta de cómo pasamos nuestro tiempo, ¿no? Ahora bien, esto
no lo dice Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora. No lo dice John Kabat-Zinn cuando enseña mindfulness. Tampoco lo dice Daniel Goleman, ni el querido Thich Nhat Hanh, el monje budista vietnamita, candidato al premio Nobel en el siglo pasado, que todavía está vivo. Lo dice un individuo en el medioevo, cristiano, además, por cierto. Yo hago este tipo de comentarios porque todo esto, el cristianismo consideró que eran conocimientos que debían quedar en los monasterios. Es recién con figuras como Bill Griffiths, del que nos habló Magda el domingo pasado, John Maine, Thomas Keating, Richard Rohr ahora, Lawrence Freeman, que este conocimiento comienza a salir de los monasterios y a difundirse. Y creo que es muy importante que los cristianos, sobre todo esos que estamos tan enojados con lo que vemos, y a veces muchos me dicen, sí, esto se parece al tiempo de Aviñón, ¿no? Sepamos que hay, como en todo el mundo secular, hay organizaciones, instituciones, en el mundo, digamos, una institución que representa a la Iglesia, que es la asamblea para los cristianos en realidad, tiene las dos caras, la de acción, y para la acción eligió en algún momento de su historia formarse a imagen y semejanza del imperio, incluso en sus construcciones me refiero organizacionales, pero también edilicias, y está la iglesia espiritual, y tenemos acceso a ambas, porque estamos en este mundo que es dual, esencialmente dual. Ahora, todos estos místicos lo que buscaron justamente es trascender esa dualidad. Y la vida contemplativa es el principal camino que cultivaron. Me hizo acordar, cuando leía particularmente esto sobre el tiempo, no sé si alguno vio esa película sobre la vida de Steve Jobs, donde trabaja lo interpreta Ashton Kutcher. Cuando empieza con los primeros años de Steve Jobs. Steve Jobs hizo un viaje a la India, no sé cuánto tiempo, pero creo que estuvo algunos meses como mínimo. Y muestran una escena donde un maestro, un swami, le dice exactamente esto: cuida tu tiempo, que es lo único que tenés. Vas a tener que rendir cuenta de tu tiempo. Como una de las cosas que movió a Jobs, ¿no?, a desplegar tanta creatividad a lo largo de su vida. Y tal vez también me resonó, ¿se acuerdan ese film de Tom Hanks de Náufrago, donde él era un ejecutivo de Federal Express, que después, que vivía obsesionado con el reloj? Hay una escena que él está haciendo todos los números, esto tiene que salir a tal hora, a tal hora, a tal hora, a tal hora. Se toma un avión, cae en medio del océano, termina con una pelota Wilson, ¿no?, como compañera. Y claro, ¿qué le pasa en el medio? Tan obsesionado con el tiempo, perdió todo lo que tenía. La mujer, la familia, cuando eventualmente regresa, la mujer ya había encargado su vida, había perdido todo. Entonces, esto de que el tiempo está hecho para nosotros y no nosotros para el tiempo, es algo que deberíamos reflexionar profundamente en este occidente moderno, donde vivimos pendientes del reloj, de las fechas límites, los deadlines, los cierres trimestrales, en fin, todo el tema del tiempo nos tortura, ¿no? Nos aprisiona muchas veces. Y de algún modo esta cuarentena nos sacó un poquito de ese corset. Bien, hago una pausa. ¿Alguna pregunta hasta aquí que quisieran hacer? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tenés en el chat algo? Bueno, seguimos entonces, Las estrellas que simbolizan. Ahora no la voy a poner.
Bueno, ahí vamos. Bien, ¿cuáles son entonces las enseñanzas clave que da en este libro, ¿no? El libro, se los recomiendo, está editado en Argentina por Bonum, y se los recomiendo, vale la pena realmente leerlo. Sin embargo, yo les diría que aquí está la esencia de lo que vamos a ver hoy del mensaje y de las enseñanzas. Anónimo, a través de ejercicios espirituales prácticos que él llama la nube del no saber y la nube del olvido, nos enseña a orar sin cesar y nos muestra que un diálogo con el misterio no solo es posible, sino que de hecho es el trabajo del alma que más le agrada a Dios. Anónimo comienza con una llamada a la autoexaminación y a la humildad. Luego recomienda la oración contemplativa como la única disciplina que puede purificar profundamente el alma. Él la describe como la obra más fácil de todas cuando el alma es ayudada por la gracia. Y nos da este consejo. Así que deja de dudar. Haz este trabajo hasta que sientas el placer de hacerlo. En el intento está el deseo. ¿A qué se refiere cuando habla de la nube del no saber, no? Yo me reía porque cuando armé el flyer para avisarles o comentarles que íbamos a tener este tema hoy, usé una nube luminosa, ¿no? Soleada, y la verdad es que él habla, la imagen que le transmite a su aprendiz es de un lugar de oscuridad, una nube de oscuridad. Pero no tiene una connotación siniestra lo que él dice. Si ya han estado practicando un poco, tal vez puedan resonar un poco con lo que él le dice a su alumno. Le dice, la primera vez que practiques la contemplación solo experimentarás una oscuridad, como una nube de no saber. No sabrás qué es esto, solo sabrás que tu voluntad sentirá un simple acercamiento a Dios. También debes saber que esta oscuridad y esta nube siempre estarán entre tú y tu Dios. Hagas lo que hagas. Siempre evitará que lo veas claramente a la luz de la comprensión en tu intelecto y te impedirá sentirlo completamente en la dulzura del amor en tus emociones. Por lo tanto, asegúrate de hacer tu hogar en esta oscuridad. ¿Qué es lo que quiere decir en resumen? Si ya han comenzado a practicar, ¿no? Cuando comenzamos a practicar, no es un lugar súper cómodo, porque estamos acostumbrados a andar de acá para allá, a correr como, frenéticamente, ¿no? Durante todo el día, atrás del reloj, atrás de los vencimientos, atrás de los problemas. Entonces, sentarnos en silencio y entrar en ese silencio puede sentirse como un lugar oscuro, como un lugar... muchos imaginan, voy a meditar y voy a ver visiones, voy a levitar, voy a, no sé, un montón de cosas, ¿no? Él le advierte, esto no es así, sencillamente vas a estar con una especie de nube. Hoy podríamos decir esa nube son los recuerdos del pasado, los traumas del pasado, los pensamientos originados en experiencias pasadas, no en el momento presente, porque el momento presente es lo único que hay. Siempre que tenemos un pensamiento es sobre algo que pasó o sobre algo que creemos que va a pasar o estamos planificando, pero entrar en el momento presente significa ir sumergiéndonos en esta nube y también, como vamos a ver, ir trascendiéndola con una herramienta que él le deja a su alumno y a través del escrito nos la deja a nosotros, ¿no? Y dice, no podemos hacer nuestro camino a Dios a través del pensamiento. Entonces le dice a su alumno, por eso estoy dispuesto a abandonar todo lo que sé
para amar lo único acerca de lo que no puedo pensar. Él, con mayúscula, puede ser amado, pero no pensado. En la esencia, ¿no? La vida mística es esencialmente experiencial, vivencial. Yo no puedo llegar a Dios pensando en Dios. Yo no puedo llegar al amor pensando en el amor. Es una experiencia. Por eso es tan difícil ponerla en palabras. Por eso Jesús, los sabios de la India como Patanjali, usaron parábolas o sutras. Jesús decía, les hablo en parábolas para que entiendan. La parábola es un símbolo, una construcción lingüística, pero es un símbolo al final. No es estrictamente, no hay que interpretarla de manera literal, sino lo que está atrás de la imagen que presenta en palabras. Entonces, hace mucho énfasis el autor de La Nube en que él está dispuesto a abandonar todo lo que sabe para poder amar lo único acerca de lo que no puede pensar, que es la realidad última, que es el asiento del ser, que es el Cristo cósmico, que es, como cada uno lo conciba, Dios. Entonces le da un segundo consejo o enseñanza, y le dice la necesidad, o sea, hace falta una suerte de amnesia espiritual. A la nube de no saber por encima tuyo y entre tú y tu Dios, agrega la nube del olvido debajo de ti, entre tú y o entre ti y la creación. Si la nube de no saber te hace sentir alejado de Dios, es solo porque todavía no has puesto una nube de olvido entre tú y todo en la creación. Cuando digo todo en la creación, me refiero no solo a las criaturas mismas, sino también a todo lo que hacen y son, así como las circunstancias en las que se encuentran. No hay excepciones, debes olvidarlo todo. Esconde todas las cosas creadas, materiales y espirituales, buenas y malas, bajo la nube del olvido. De nuevo, siglo III, siglo XIV. Es decir, esto, cuando uno comienza a estudiar o a practicar meditación o yoga o a estudiar las tradiciones orientales, ¿no? Lo primero que se encuentra es la noción del desapego. Y esto es una maravillosa descripción práctica de lo que es desapego y a lo que se refiere. Es muy difícil entrar en el momento presente si estoy en mi mente pensando en mis posesiones, en mis tareas, en mis obligaciones, en un montón de cosas. Es decir, estoy apegado a eso, ergo no hay espacio para que mi ser se manifieste en mí. Entonces, dos cosas, pero en la nube del no saber entre nosotros y Dios. Y esa nube del no saber podríamos verla incluso, ¿no? como el karma, como los frutos de las acciones pasadas, ¿no? Que se interponen y que han dejado a nivel de nuestro cerebro, a nivel de toda el registro de memoria, un montón de oscuridad que me impiden tomar contacto con esa realidad, como lo define el autor, con Dios en toda su luz. Y a la vez, la noción del apego a todo lo que es mundano también no me va a ayudar a entrar en el momento presente. ¿Ok?
Entonces, dos enseñanzas clave de este libro: la nube del no saber, refiriéndose a algo como que cuando entramos en meditación vamos a experimentar por momentos oscuridad, ¿no? Por momentos incomodidad, por momentos la sensación de oscuridad. Entonces, él dice, tranquilo, porque te va a acompañar mientras practiques, siempre va a existir esta nube del no saber, al menos en este plano. Y la nube del olvido, que sería una hermosa descripción del desapego. ¿Ok? Finalmente, la enseñanza clave, y acá es donde donde comienza a resonar, ¿no?, con Juan Casiano, que recomendaba la gran progresa de la frase corta, y también con las tradiciones orientales en las que se recomienda la repetición del mantra como camino al silencio. Le dice a su alumno: selecciona una pequeña palabra de una sílaba, no dos. Cuanto más corta es la palabra, más ayuda al trabajo del espíritu. Dios o amor funcionan bien, vale decir, repetir en silencio la palabra Dios, o la palabra amor, o la palabra Jesús, o como en la iglesia oriental se utiliza la iglesia ortodoxa, la oración del corazón, ¿no? La decíamos la otra vez, Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, por ejemplo. La repetición de una frase corta. Acá él es un poquito más radical, dice una sílaba, que tenga una sílaba. Amor en español tiene dos sílabas, en inglés tiene una sola, love, ¿no? Entonces, bueno, esta es su recomendación. Nuestro querido padre John Main nos dejó a nosotros la palabra Maranatha, que la usamos cuando meditamos. Es decir, no tengo elementos para... Me da la sensación, sí, que cuanto más corta quizás está mejor, pero también los mantras que vienen de Oriente son de más de una sílaba y tienen alguna razón, algún fundamento en su rítmica, en su sonido, ¿no? El sonido de Om es un sonido que tiene un efecto sobre el sistema nervioso, y cada uno de los mantras, por ejemplo en sánscrito, tiene un efecto quizás diferente sobre el sistema nervioso. Lo importante es repetirlo con fidelidad durante el tiempo de la práctica. Entonces, algo muy lindo, ¿no?, que dice es: solo necesitas una intención desnuda, ¿no? En el inglés antiguo hablaba del naked intent. En el inglés actual sería naked intent. Y traducido más o menos sería una intención desnuda, pero desnuda en el sentido de pura, sin filtros. Cuando anhelas a Dios es suficiente. Y también dice algo que es muy lindo como imagen: si la humanidad nunca hubiera pecado, y recuerden que en la vida contemplativa pecado es la separación, la escisión del hombre de Dios, del amor. Si el hombre hubiera estado siempre conectados, y que decimos conectados al amor, este trabajo no se habría detenido nunca. Pasa que en algún momento dijimos: no, hace falta que enchufemos todo el día el celular, porque si no entramos en pánico porque se queda sin batería, pero yo no necesito, yo soy, ¿no?, Energizer, funciono como el conejito de Energizer todo el tiempo, no se me acaba nunca la pila, no hace falta, puedo estar desconectado. Eso es el pecado. Para mí, si la humanidad nunca hubiera pecado, este trabajo no se habría detenido. Bien, con esto concluyo y abrimos un espacio para preguntas, respuestas, comentarios. Quizá Mariana me puedas leer. Mariana está acá al lado mío, por eso no hablo, estoy hablando con ustedes, pero también acá al costado la tengo a María. Así que adelante. Abran el micrófono, levanten la mano. Muchísimas gracias por su atención.
Bueno, voy a mirar los mensajes. ¿Cómo se llama la orden que hablaste al principio? Sí, la orden de la que hablé al principio es la orden Cartuja. Fue fundada por San Bruno en el año 1080 y pico. Yo quería decir, no sé si se escucha, Se escucha, sí. que es sumamente interesante lo que nos estás dando, porque yo como católica practicante, profesora de inglés de Instituto Católico Secundario toda mi vida, inclusive educando a mis hijos en colegios católicos, siempre vimos la religión desde otro lado, aún habiéndola estudiado, porque yo tuve 4 años de teología en el profesorado, y estaba como rebelde, o sea, muchas cosas de la iglesia, porque tengo a mis hijos rebeldes que me han hecho ver otras cosas, ¿no? Y Claro. lo que vos nos estás mostrando, sumado a las meditaciones y a otro tipo de cosas que estamos haciendo, que no van en contra de la Iglesia Católica, pero sí nos están abriendo la cabeza un montón. Y bueno, y te quería agradecer por eso, porque de alguna forma tengo dónde basarme, que yo no estoy tan equivocada en esta forma de buscar otra cosa dentro de la Iglesia, ¿no? Porque hay cosas que no me están gustando, pese a que soy católica practicante, pero veía un montón de cosas que siempre se mantuvieron ocultas. Por ejemplo, yo estudié Enneagrama y no todos los sacerdotes lo aceptan. Sin embargo, yo lo estudié en El Salvador con un sacerdote jesuita. Claro. Y tengo hermanas mías que tienen sus sacerdotes consejeros que es como que, no sé, estoy con el demonio, ¿no? Entonces, esto de poder abrir la cabeza y no sentir culpa y ver otras cosas, realmente me enriquece un montón. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Cecilia. Uno de los mejores libros de Enneagrama actualmente está escrito por el padre Richard Rohr. Sí, con ese estudiamos. Estudiamos con varios. Yo estudié con el padre, no me acuerdo, el jesuita de El Salvador, Bradley, padre Bradley, y nos basamos en el libro de Richard Rohr. Y ahora estaba mirando que hay una página de él que tiene que ver, se llama Contemplación y algo más, no me acuerdo. Centro para la Acción y la Contemplación. Sí. Bueno, me gusta poder ver todo ese lado que siempre se mantuvo oculto y que no va en contra de los principios nuestros, ¿no? Pero la Iglesia, el Enneagrama lo mantuvo oculto hasta 1980, o sea que todos los conocimientos que te puede aportar para conocer a los seres humanos bien, para poder acercarte, para darles en un trabajo la posición que necesitan de acuerdo a sus intereses, a sus formas de ser y demás, se mantuvieron ocultas. Y yo creo que la Iglesia las mantuvo ocultas porque es una forma de poder también. Sí, y fíjate que ocurre, viste, basta prender Netflix para que veas qué pasa con toda corporación. De vuelta la naturaleza humana es parte de esta experiencia humana y de esta experiencia dual. Porque o estás conmigo o estás en contra mío, o sos del palo o no sos del palo, o te controlo o te vas al infierno, o en fin. Claro, esa cosa de sacarte eso cuando fuiste criada en que todo es pecado y todo está mal, y bueno, la verdad que es muy bueno, ¿no? A mí me hace mucho bien porque me muestra que no estoy yendo por un camino equivocado, ¿no? Muchísimas gracias. Lo lindo, no, al contrario, muchas gracias a vos. Te abre cabeza. Agregarte, Cecilia, que Francisco como cabeza de la Iglesia hoy
está alentando muchísimo a la vida de oración y a la vida contemplativa. En su encíclica última, creo que es la que vino después de Laudato Si, y en este momento se me escapa el nombre, se me hizo una especie de laguna, pero dedica varios párrafos a esto, y por eso, en el caso de nuestra comunidad, por ejemplo, la diócesis de San Isidro nos ha abierto las puertas de par en par. Monseñor Ojea nos apoya muchísimo, Monseñor Fassi, que es el obispo auxiliar de San Isidro, también. Hemos hecho trabajos en la Catedral de San Isidro, o sea, cursos y seminarios. Es decir, la comunidad igual fue pensada, ¿no?, para servir a la familia humana. Por eso ofrecemos estas enseñanzas, que no es más que rescatar lo que siempre existió desde hace siglos. No, por supuesto. A toda la familia humana, como el budismo ofrece el mindfulness a todo el mundo, sea de la religión que sea, la orientación sexual que sea, o la ideología política, o el color de piel que tenga. Así que ojalá, me alegra, te fortalezca en eso, porque de eso se trata, creo. Primero porque es un camino de desarrollo de nuestro ser, un camino, como diría Cristo, al reino, muy lindo y muy sólido. Y segundo, porque, si querés, como católicos, la Iglesia lo necesita. Y muchos eligieron o elegimos, ¿viste?, dejar de decir, no, pues todo esto está mal y es un horror, y me voy a cualquier otra tradición. Pero también está bueno ser consciente de que todos venimos de ese pasado del mundo, de la humanidad, en el que el mundo fue imperial, o sea, venimos de una matriz como imperial, de una matriz así sometedora, pero no solo la Iglesia. Entonces, Pero está buenísimo ver todo esto, porque nos libera de muchas cosas que la Iglesia te impone. Como decía un sacerdote muy amigo mío, muy grande y conocido, y siempre me decía, hice 13 o 14 años de terapia para sacarme las culpas que me dejó la Iglesia, con todas sus creencias de que esas cosas, que lo que está mal, lo que debe ser hecho, ¿no? Y no abrirse a una cosa más espiritual, sin tanta regla, que al final nos limita para pensar, para sentir, para todo, ¿no? Así es, qué hermoso. Gracias. Gracias por compartirlo, Cecilia. Bueno. Milka, creo que tenés una pregunta. Si podés abrir tu micrófono, por favor. A ver, ahora. Ahora sí, Ahí Milka, está. adelante. Bueno, mira, te cuento, dice Milka, pero en realidad estamos con Antonio, mi esposo, porque no lo sé cambiar. Esa es Hola, Antonio. es la razón. Y Antonio te va a hacer unas consultas. Sí, claro. Primero te voy a comentar así chiquito. Mira, yo hace muchos años que siempre soy como buscadora, ¿no? Anduve por otros caminos, anduve por el Tao, viste, algo más oriental. Siempre me compraba libros en Bonum, en San Pablo, ¿no? De cosas más que me llevan más con lo de oriental, ¿no? Esa parte que yo buscaba, la contemplación siempre en la religión, ¿no? Hasta que en un momento dije, no, yo soy cristiana, me siento cristiana, y bueno, empecé a ir a la iglesia de nuevo, pero siempre tengo esa parte oriental, y me emocionó mucho la primera charla que tuviste, porque me sentí muy identificada con vos, hasta las lágrimas, y estuve muy conmovida, ¿viste? Y bueno, ahora esto es lo que me acerca, ¿no? Lo que comparto totalmente. Así que bueno, ahora te paso con Antonio. Muchas gracias, Milka. Muchísimas pero hace gracias. años que siempre he sido muy buscadora, ¿no? Sí. Bueno. Eso es hay que agradecerlo. Sí, tengo toda esa parte, y amo a los del Tao también, y me han enseñado muchas cosas me enseñaron. Como que no había mucha... ellos me decían, pero no hay conflicto, pero yo en mi interior, en mi corazón lo sentía, entonces decidí seguir por mi camino más cristiano, ¿no? Y acá estoy. Muchas gracias, Milka.
Bueno, Antonio, no sé qué otra idea Adelante, tiene. Antonio, sí. Sí, yo le quería comentar con respecto a la charla, a lo que se habló recién, eso de que hay una nube, la nube del no saber y la nube del olvido, que es como dos filtros que habría antes de llegar, digamos, a estar en contacto, digamos, con Dios. Uno apunta a la parte espiritual, a la parte del cielo, digamos, y otro en lo que está en la tierra. ¿Cómo se entendería eso de la doble, digamos, nube que tendría que haber, la nube del olvido, la nube del no saber? Es una muy buena pregunta, ¿no? Y es muy difícil, voy a hacer lo mejor posible para responderla, y es difícil porque, de vuelta, solo lo comprendés bien en la experiencia, y este anónimo del siglo XIV trata bastante bien de explicarlo. Mirá, la nube del no saber sería como, cuando entramos en una experiencia contemplativa pasan dos cosas, ¿no? Por un lado, tenemos como miedo a entrar en silencio, ¿no? Muchos manifiestan, yo también al principio, y si me pasa algo, y si me... Viste, alguna gente te dice, y si me posee alguien, si yo me quedo quieto y entra, algunos, a veces sacerdotes, a veces fieles de la iglesia te dicen, pero cuando te quedas quieto entra el demonio, viste, o cosas por el estilo. Ese no saber, esa nube del no saber te envuelve siempre. Por eso hay que tener un acto de gran humildad y gran fe para poder entrar y darse cuenta que cualquier cosa es una construcción del ego o una construcción mental que forma parte de esa nube del no saber. Tiene que ver con la imposibilidad del ser humano, en tanto humano, de acceder plenamente a la conciencia divina. Ahora, la imagen que introduce después de la nube del olvido tiene más que ver con nuestros apegos. Por ejemplo, yo puedo entrar a meditación, yo vengo de una reunión de laburo donde discutí con un montón de personas, donde se puso en riesgo mi trabajo, donde mi trabajo implica, suponte que pierdo el auto que me da la empresa, que me quedo, tengo familia que mantener y qué sé yo, y pierdo mi título de gerente y pierdo... si yo entro en meditación con toda esa mochila, no voy a poder estar en el momento presente, no voy a poder dejar que mi verdadero ser, que no es ni mi trabajo, ni mi auto, ni mi departamento, sino es lo que soy y seguiré siendo después de muerto. Al que les gusta la poesía, hay un poema de Juan Ramón Jiménez hermosísimo que dice, se llama Yo no soy yo, y pues lo pueden googlear, Yo no soy yo, Juan Ramón Jiménez, sí, el mismo que escribió Platero y yo, que leíamos en la primaria, y dice, yo no soy yo, soy este que camino aquí al lado, el que está en paz cuando yo estoy inquieto, no lo dice mucho más lindo, pero lo estoy resumiendo, ¿no? Y el que quedará después de que muera. Entonces, yo no puedo contactar con ese yo del que habla Juan Ramón Jiménez si estoy con toda esa mochila de cosas, estoy tan apegado, tal vez no físicamente en ese momento, pero aunque me esté distrayendo la atención hacia esas cosas, voy a estar apegado a esas cosas y no puedo estar aquí y ahora, y no puedo estar dejándome habitar por el espíritu en términos más tradicionales cristianos, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. De nada. Muy bien. Voy a tratar, hay bastantes preguntas también por Facebook en vivo, voy a dedicar un tiempito. Estela pregunta si puede subir. Sí, Estela, va a quedar, va a quedar en el Facebook vivo de Comunidad Pali y yo voy a recuperarlo de ahí y lo voy a hacer disponible en la página de Meditatio Argentina. Al final les digo porque les contaba que estamos embarcados a pedido del Padre Lorenz en comenzar a hacer llegar un poco en sintonía con lo que decía Cecilia, más a la comunidad en general
estos aspectos de la vida contemplativa cristiana y estas enseñanzas. Le acabo de responder, si quedan grabadas las charlas, sí quedan grabadas y, como les digo, van a quedar en Facebook y en la página de meditación. ¿Alguna otra pregunta, Marian? Bueno, los comentarios los vamos a leer todos, vamos a ver las preguntas que hay por Facebook Vivo. Hola a todos los que nos están siguiendo en Facebook Vivo. Bueno, Mauricio, buen día. Lamentablemente no, o sea, la entrada vía Zoom es para la gente que está suscripta a Comunidad Pálida de Meditadores de Fundación Columbia. A ver si por acá hay algunas preguntas. Hola Magda, bueno, Magda está siguiéndonos por Facebook Vivo. Magda, que estuvo en la charla la vez pasada. ¿Qué más tenemos? Linda comentario de Martín Yurisevich, que me alegra mucho saber de vos, Martín. Hace mucho que, bueno, un asiduo concurrente al grupo, pero que después por otras razones no estuvo viniendo, pero la religión está en el corazón, no en las rodillas. William Douglas, muy linda cita. No, Mauricio, no dice sobre, acá Mauricio pregunta si el monje dice algo sobre la posición, corporalidad. No, en el texto no habla de la corporalidad. Quizá también en una época donde el cuerpo era visto como algo de lo que no se hablaba, quizá por eso no lo menciona, no lo sé, pero el hecho factual es que no. Bueno, gracias Silvia querida por tu comentario, me alegro que te haya gustado la conferencia. José María, sí. he visto que alguien pide que aclares el nombre de la página, me parece que se refiere a la página de meditación cristiana. ¿Cómo tienen que entrar para ver los videos? Sí, yo ahora, antes de que terminemos, lo voy a hacer, sí, con una placa en la pantalla. Claro, gracias. Gracias a vos, Anita. Alguien pregunta, tengo experiencia en meditación, perdón, alguien no, Pablo, pregunta por Facebook, tengo experiencia en meditación bajo la enseñanza de Pramasana Yogananda. Veo conexión. ¿Qué piensa? Absolutamente, Pablo. Tal vez no pudiste estar en la charla del domingo pasado que dio Magdalena Puebla, que habló de Bill Griffiths, que es un... Ay, perdón, ese me fue... Un segundo de pantalla. Bill Griffiths terminó su vida... Sana Yogananda. Perdón. Veo conexión. Bill Griffiths terminó su vida en la India, fundó un ashram allá y en sus escritos vas a encontrar toda la conexión con la meditación desde Oriente. No olvidemos, es un tema apasionante de estudiar, pero no olvidemos que las corrientes migratorias siempre se produjeron de este a oeste, que la espiritualidad de la India precede en mucho al nacimiento de Cristo, y que, es decir, yo casi puedo ver, ¿no? Si bien no soy digamos, esto lo hago con mucho amor y lo estudio permanentemente, pero seguramente me falta muchísimo por aprender. La verdad es que no te podría dar los elementos, pero es casi obvio que todo el conocimiento espiritual se va transmitiendo de este a oeste a través de los siglos, ¿no? La conexión, de todos modos, en las enseñanzas lisas y llanas es total. Diana pregunta, hola Diana querida, qué lindo que estés ahí. ¿Se sabe de algún avance más concreto de la Iglesia de Roma para aceptar e introducir la meditación cristiana como una práctica más, ya que su práctica viene desde sus propios cristianos? Bueno, digamos, en lo que hace a la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana, la comunidad del Padre Lorenz, tiene un reconocimiento canónico a nivel de una diócesis en Brescia, en Italia,
Ahora, se está trabajando siempre para conseguir como más, digamos, ¿cuál sería la palabra? No sé, reconocimiento. Igual, créanme que no es un tema que lo obsesione y creo que está bien al padre Lawrence ni a nadie en el sentido que ya va a llegar el tiempo. De hecho, si ustedes van a cualquier monasterio, o a la Cartuja en Córdoba, o a la Trapa en Luján, van a encontrar gente, tanto laicos que visitan como monjes que practican la oración contemplativa permanentemente. En Argentina, además de la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana, hay otros movimientos que practican oración contemplativa. Está ahí se me escapa el centro, el CAE, ¿no? De Inés Ordóñez de Lanús, en fin, es mucha la gente o sea, esto es algo que no, o sea, entiendo la pregunta, Diana, también, porque paradójicamente a veces hay parroquias o sacerdotes donde vamos y no se sienten cómodos. Sin embargo, es más por ignorancia que o sea, por no conocerlo. O sea, si Cecilia nos contaba recién que con 4 años de teología nunca le hablaron de esto, lo mismo le pasa a los sacerdotes, y son tan humanos como nosotros. Es decir, les pasa las mismas cosas que a nosotros. Y creo que más que pedir aprobación, se trata de uno incorporarlo y con el ejemplo alentar a otros. ¿Puedo decir algo? Sí. Adelante, por favor. ¿Quién? Sí, Silvia. ¿Qué Mirá, tal? ¿cómo estás? Quería comentarles que ya hace unos cuantos años que volví a Buenos Aires, pero viví mucho tiempo en Concordia, en Entre Ríos. Sí. Y ahí había una parroquia, una iglesia católica, que hacía asambleas carismáticas. Y en esas asambleas carismáticas se hacían, ¿cómo decirte?, cantos muy de alabanzas, había gente que hablaba, y en los cantos de alabanza era una meditación, porque alguien cantaba en el frente, digamos, de la iglesia, y había que cerrar los ojos, y había que tratar de tener silenciada la mente, y bueno, más o menos así, media hora, a veces más, y era hermoso, pero yo volví a Buenos Aires y no encontré ninguna parroquia que haga esas asambleas carismáticas. Y en Concordia solamente una, que era la que yo iba, que estaba justo a 4 o 5 cuadras de mi casa y todos los jueves lo hacía, que era una maravilla. Tanto los sacerdotes que había, o el sacerdote que había, como sus acompañantes, digamos, que le daban una mano en todo esto. Hermoso era, hermoso. Y para mí eso eran grandes meditaciones cristianas. Absolutamente. Particularmente a mí y a todos los contemplativos, el silencio es un camino muy, muy rico, muy útil para entrar en la experiencia de Dios. Pero el canto y la danza también. Sí. Y eso era una maravilla. 54 años pienso que depende de cómo, como dirían los neurocientíficos hoy, depende de cómo uno esté cableado, ¿no? Uh-huh. Si necesita más movimiento, necesita más quietud, va a encontrar la mejor herramienta, ¿no? Sí, sí, también te aclaro que antes de hacer esas alabanzas y hacer la meditación, ponían música muy alegre y también uno se movía y movía los brazos y movía las piernas como quisiera. Claro. La verdad que era hermoso, no lo encontré acá en Buenos Aires en ningún lado. Sí, no sabría decirte dónde, pero qué linda experiencia. Gracias, Hermoso. Silvia, por compartir. No, por favor, al contrario, gracias a vos. Voy a tomar una preguntita más que me parece que está en el Facebook vivo. A ver, que se me fue ahora un segundo.
María Daniela Minuzzi, que nos escuchás por Facebook Vivo, me pregunta, el libro Experiencia Prohibida en el Ashram habla mal de los efectos de la filosofía del yoga y vos le encontrás similitudes favorables. Este libro lo escribió un abad católico que tuvo su experiencia en la India en su juventud. ¿Cómo me paro ante esto como católica? Bueno, voy a intentar responderte, María Daniela, por una frase del mundo del coaching, que es lo que hago para ganarme la vida cuando no hago estas cosas. Todo lo dicho es dicho por alguien. La experiencia es absolutamente personal. Te comparto, entonces, respeto totalmente lo que escribe este abad católico. No conozco el libro, pero puedo remitirte, por ejemplo, a las obras de Bill Griffiths, a la cantidad de centros católicos, parroquias, donde se practica yoga, y a San Pablo, que decía que el cuerpo es el templo del alma, y hay que cuidarlo, a San Agustín, que decía, cuida tu cuerpo como si fueras a vivir toda la vida y tu alma como si fueras a morir mañana. La filosofía atrás del yoga no es extensísima, para mí inabarcable, no porque son los Upanishads, los Vedas, son milenios de conocimiento. Sin embargo, la esencia es el desapego, la esencia es la trascendencia, y la esencia es la vía negativa que cultivó San Agustín, Meister Eckhart y todos los contemplativos. Entonces, es decir, definir a Dios por lo que no es. Entonces, lo que sí puedo decirte es que es una experiencia dura y que a veces puede traer, sobre todo en la juventud, quizá experiencias un poco traumáticas. La vida de Juliana de Norwich no fue un mar de rosas, fue terriblemente traumática. La vida de Teresa de Ávila fue terriblemente traumática. La vida de Juan de la Cruz fue terriblemente traumática. La vida de Cristo fue terriblemente traumática y la vida de Buda también. Entonces, puedo decirte todo eso. No conozco el libro y no conozco al autor, pero creo que cada uno escribe desde la experiencia que vivió y cómo la procesó y la interpretó. Así que es válido lo que puede decir, pero creo que hay muchísimos libros, lugares físicos, personas católicas y cristianas que también practican yoga y que han trabajado muy duro por integrar Oriente y Occidente, como el padre Bill Griffiths en su libro Matrimonio entre Oriente y Occidente. Bueno, gracias a todos por sus comentarios, muchísimas gracias, hay muchísimos comentarios. Yo les propongo, sé que se hizo bastante, ya son 12:20. Yo siempre hago la práctica de 20 minutos, que para los que tengan tiempo nos quedamos juntos, porque la meditación crea comunidad. Para los que me preguntaban, la página de Facebook donde en los próximos días va a estar subida esta charla es esta que ven en pantalla. Perdón, no la ven, ahora se las comparto, perdón. Un segundo. No estoy compartiendo pantalla. Ay, Dios. ¿Sí? ¿La pueden ver? Es muy fácil. Meditatio Argentina. Está en Facebook, tipean eso en el buscador, le dan me gusta y allí la van a poder ver. ¿Sí? También, por supuesto, queda en la página de Facebook de Comunidad Pali de Meditación Cristiana. Comunidad Pali de Meditación Fundación Columbia. Bueno, para los que quieran entonces vamos a hacer nuestros 20 minutos de silencio. Tomamos una posición cómoda en la silla. Mientras escuchamos
para ir entrando en el silencio. Música de Santa Hildegarda de Bingen. ¿Pueden creerlo? Esta señora, que hoy es doctora de la Iglesia, fue mística, fue abadesa, fue médica, médica fitoterapeuta. Al día de hoy en Europa hay clínicas que curan con la medicina herbal de Hildegarda de Bingen. Y como si fuera poco, fue música, y hacía esta música hermosa. Así que los invito a entrar en el silencio, escuchando un minutito, y luego hacemos nuestra oración inicial. Aprovechamos a respirar, inhalar y exhalar 3 veces profundo. Y hacer los movimientos que necesitamos hasta acomodarnos en una posición con la espalda erguida. Las manos pueden estar sobre el regazo, una palma sobre la otra, o ambas manos sobre la falda, o la posición de las manos que habitualmente usen para meditar. Y entonces decimos la oración inicial que nos enseñó el Padre John. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la presencia silenciosa del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese silencio misterioso donde tu amor se revela a todo aquel que dice: Maranatha, ven Señor Jesús.
Muy bien, muchísimas gracias a todos por su atención, por la compañía, porque meditando juntos creamos comunidad. Muchas gracias, como siempre, a Fundación Columbia, en especial al doctor Daniel Forster, que nos posibilita este espacio. Les mando un gran abrazo. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo que viene. Chao, buen domingo. Gracias, José María. Chao, chao, gracias. Gracias a todos ustedes. Acuérdate de salir de Zoom. De Cali. Sí, estoy viendo los mensajes. Un sacerdote le dijo